Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Bravo y hoy les voy a hablar sobre el tema Introducción al estudio del derecho del profesor Maínez. Nosotros sabemos que, bueno, en mis tiempos, cuando uno iniciaba las primeras clases de derecho, el libro fundamental, el libro de cabecera de los estudiantes era precisamente este libro, Introducción al estudio de derecho, del maestro Maínez. Y de ahí confluían algunos temas que en lo principal yo jamás los entendí y considero que la mayoría de mis compañeros tampoco entendieron a profundidad los diversos temas que de este libro emanan. Y a pesar de que uno se entusiasmaba con la novedad de poder iniciar estudios profesionales, pues de tratar de leer los temas que Maínez presentaba en su obra. Y como ejemplo pongo esto, en Maínez en su primer capítulo de su obra monumental, inicia hablando sobre el tema conceptos de norma y la ley natural. Y de ahí empieza él a hablar sobre juicios enunciativos, juicios normativos, hace una definición etimológica de lo que es norma, norma en sentido latus sensu, en sentido strictus sensu. Y posterior a ello, sin mayor explicación, empieza a él introducirnos al mundo de las normas. Y de ahí las normas jurídicas, hace una clasificación de estas, las normas morales y los convencionalismos sociales, que después lo vamos a estudiar con mayor amplitud cuando sea el momento de estudiar a Ricardo Siches en su obra monumental de Sociología Jurídica. Bueno, compañeros, y yo considero que lo importante para poder nosotros empezar a fundamentar una reflexión de fondo es precisamente ver nuestro contexto social y dilucidar el orden de las cosas que nos rodean. Yo creo que la percepción de lo que nosotros observamos, de cómo está organizada nuestra sociedad, cómo está estructurado nuestro país, nos tiene que ir dando las primeras notas de reflexión para suponer cómo es el mundo del derecho, cómo es el mundo jurídico, cuál es el orden de las cosas que prevalecen desde el punto de vista del legislador. Y esto es importante porque nosotros, al iniciar el estudio del derecho, poco reflexionamos acerca de la función del legislador. Ustedes saben que el poder legislativo se encuentra legitimado en términos del artículo 49 constitucional y su función principal de este poder es precisamente la creación de la ley a través del proceso legislativo que muchos de ustedes ya conocen a la perfección, la iniciación de vigencia, la promulgación, la sanción, la publicación, etcétera. Que este proceso legislativo es la forma de cómo nace la ley. Y bien, cuando nosotros empezamos a estudiar el fenómeno de la ley, podemos entender que es necesario visualizar el orden de las cosas para poder empezar a acomodar cada uno de los conceptos en el casillero adecuado. Ya que al inicio, bueno, Maínez nos habla de juicios, nos habla de argumentos, de juicios normativos, de juicios enunciativos, nos habla de filosofías kelsenianas y una serie de teorías que fundamentan o se fundamentan principalmente en la reflexión filosófica legal. Y bueno, y yo considero que al inicio los estudiantes de Derecho, pues bueno, tienen realmente un conocimiento limitado en cuanto a la filosofía del derecho. Tan es así que evidentemente yo en mi caso personal pude entender a Maínez hasta que he salido de
de la profesión y he estado en el foro y también he podido entender a Maynes a través de ir estudiando a otros autores cuando he sido simpatizante del estudio de la filosofía con motivo de mi formación religioso profesional. Y es así como pude yo entender evidentemente que Maynes es un autor con gran profundidad, elocuencia y cientificidad en sus conceptos. Por ello considero, compañeros, que es importante entender primero cómo está organizado nuestro sistema legal mexicano para poder entender luego entonces cuáles son las funciones de los poderes de la Unión y cuál es la estructura de estos, qué cosas se hacen, qué cosas no pueden hacer cada uno de estos poderes, para de ahí luego entonces ir entendiendo el fenómeno de la producción de la norma jurídica, ya que en mi consideración personal el fenómeno de la norma jurídica es lo que nos entretiene a todos los estudiantes de Derecho. Por mi parte sería todo, muchas gracias, hasta luego. Muy bien, si les gustó el video, yo te pido que me des un like y te suscribas a mi canal, te lo agradezco.